La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero eléctrico Gadis Corporán, quien es el diputado por la provincia de Independencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, Gadis, bienvenido a tu debut en el Telematutino 11. Muchas gracias, Ramón, muy buenos días a todos nuestros amados televidentes y de verdad te agradecer la oportunidad que nos das en este espacio que llena, verdad, de tanta información día tras día a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Y ahí está, te saluda Jacqueline Morel, que está desde su hogar. Buenos días. Hola Jacqueline, un placer. Con Gadis hay muchos temas porque él además él es presidente. Buenos días, mucho gusto. Él es presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Pero yo quiero comenzar con el tema político, con el chismecito político. Es decir, este asunto de esta salida de diputados de consecutivo, la diputada de la circunscripción número 2, ahora Michelle de Santiago, esto, ¿no les preocupa a ustedes esa situación de que continúe esa salida o ya ustedes creen que ya eso llegó a su término? Entendemos que está en una fase final. En el caso, por ejemplo, de ambos legisladores, siempre han tenido un vínculo cercano con el presidente Fernández. Félix Michel, por ejemplo, desde la llegada al Congreso con nosotros, había manifestado ciertas inconformidades con algunos dirigentes del PLDismo y entendíamos que era cuestión de tiempo para que pudieran dar un paso hacia la organización hermana. Pues yo veo a la Fuerza del Pueblo como una organización hermana. Bueno, de hecho está constituida por ex-PLDistas. A lo mejor algún día van aliados a una elección. Entendemos que las circunstancias indicarán el camino. Pero ¿tú crees que ya esa hemorragia ya se cesa? Al final es impredecible, pero según podemos ver la actitud de los demás legisladores que quedamos en el bloque, estamos monolíticamente unificados. Esperamos que ningún tropiezo en el camino, ninguna situación pueda de verdad motivar a que cualquier legislador pues, pueda abandonar su casa. Ese es nuestro sentir, en el sentido. Pero se están quedando solos, es decir, se está cada día achicando más la representación congresional del Partido de la Liberación Dominicana ante las cámaras y eso obviamente que hace que pierda fuerza. Aunque vimos declaraciones en el día de ayer que el Partido de la Liberación Dominicana se concentrará más en lo interno que en hacer oposición política. ¿Cómo valora o cómo recibe en su condición de senador, Gadis Corporán, esa decisión del partido? No, de verdad, Jacqueline, que nosotros estamos llevando un proceso a cabo de reestructuración. Recientemente acabamos de elegir un nuevo comité político, ya se han creado las comisiones de trabajo para ir dinamizando toda la estructura partidaria y dar cumplimiento a las decisiones establecidas en el 9º Congreso. Pero paralelo a eso, nosotros estamos jugando nuestro rol como partido opositor. De hecho, ayer, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el préstamo de 236 millones de dólares que había sometido el Ejecutivo no fue aprobado. Y hicimos duras críticas a la forma en cómo el gobierno, independientemente de las buenas intenciones que tiene. ¿Para qué era ese préstamo, Gadis? Era un préstamo, entre comillas, que se justificaba para el manejo del COVID y las vacunas. Sin embargo, nosotros decíamos ayer, y tuvimos una intervención bastante ácida en ese sentido, que nosotros hemos aprobado ya dinero equivalente a unas casi 20 millones de dosis de vacunas. Y sin embargo, si la solidaridad de China no se manifiesta, hoy nosotros tuviéramos situaciones muy, muy difíciles en cuanto a la pandemia en sí. Y de verdad deja mucho que decir porque hemos visto un sinnúmero de improvisaciones, un mal manejo en torno a la pandemia. Y no quisiéramos nosotros entender o pensar que se está utilizando como fachada todo el tema de las vacunas COVID y un sinnúmero de préstamos que asciende ya a casi unos 10.000 millones de dólares, que es mucho dinero, que se está utilizando de fachada para financiar el presupuesto nacional. Y cabe destacar que el ritmo de endeudamiento que lleva este país es de unos 41 millones de dólares por día. Eso es mucho dinero y sin embargo no hemos visto realizaciones concretas, a pesar de que son 7 meses, pero se supone que aspira a la presidencia de la República debe tener un plan de gobierno, y cuando el presidente llegó a dirigir el Palacio Nacional, los destinos del país, ya nosotros estábamos en medio de una situación y ellos debieron, ¿verdad?, que con un equipo técnico, un equipo económico,
pues saber cómo dinamizar la economía, que no hemos visto aún una sola acción concreta que nos diga a nosotros como dominicanos que vamos encaminándonos de verdad a poder relanzar la economía nacional, independientemente de que aún tenemos las medidas restrictivas en toda la población. ¿Y todas esas obras que el presidente promete o arranca en las provincias o inaugura y eso? Bueno, vimos por ejemplo la rendición de cuentas, su número de promesas, pero las pocas realizaciones que ha mostrado, inauguraciones y demás, fueron obras que encontró un gran porcentaje de avance y son obras que se iniciaron en la gestión anterior y que, como existe la continuidad de Estado, a él le tocó, en este caso, ya inaugurar. Y esa es la verdad. Y nosotros estamos a la espera y de hecho le pedimos al Congreso ayer que en el rol de fiscalización nosotros demos un poquito más de carácter al tema, porque no es solamente aprobar. ¿Qué hacemos con aprobar presupuestos si al final el pueblo dominicano y nosotros como legisladores pues no podemos fiscalizar qué se hace con nuestro dinero? Y sin embargo hemos visto con mucha preocupación cómo instituciones del Estado, y es un derecho que ellos tienen, se han cancelado cerca de 40.000, 50.000 empleados públicos. A la fecha no se le han otorgado sus prestaciones que establece la ley de función pública. Y también entonces hemos visto cómo instituciones como la Superintendencia de Seguros, como la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial han aumentado su nómina en unos 20 millones de pesos por institución, pero también vemos casos alarmantes como el del director de la ONSA, Caramba, que para su asesoría ha dispuesto nombrar unos 18 profesionales o no, que es lo que nos preguntamos. ¿Qué tan difícil puede ser administrar la ONSA, una institución que no es tan grande, no tiene una estructura tan grande, y no creo tampoco que sea tan tedioso poder lidiar con los autobuses de la zona metropolitana del Distrito Nacional? Bueno, eso es hacia oposición. Ingeniero, vamos a hablar de su provincia, que muy poco se menciona, poco se conoce. Lo único que se dice es que es una de las provincias más pobres del país, pero ¿en qué condiciones está la provincia de Independencia y cuáles son los planes como legislador para ponerla en la mira de la toma de decisiones que le favorezcan a sus habitantes y que transite un camino hacia el desarrollo? Me agrada esa pregunta, porque cada vez que se menciona el nombre de mi amada provincia, muy desconocida por gran parte de la población dominicana y olvidada por muchos, justamente el nosotros venir al Congreso a representar a nuestra gente, obedece a ese gran interés que tenemos como joven, como profesional, de que nuestra provincia, que tiene el nombre de la independencia nacional, pues se coloque en el mapa. Ese es el primer paso que nos propusimos en campaña, de acabar con la época de los mudos. Habíamos tenido legisladores durante décadas, sin embargo no habían hecho las acciones necesarias para lograr que el resto del país, y de verdad que me apena decirlo, pues conozca la provincia de Independencia. Nosotros estamos ubicados en la región Enriquillo, somos la provincia del lago Enriquillo, el lago más grande de todo el Caribe, y nosotros desde nuestra llegada al Congreso nos hemos enfocado en crear las condiciones para que de una vez por todas nosotros vayamos cerrando la brecha de desigualdad que existe. Nosotros tenemos una población que su 47% se encuentra en situación de pobreza, cuando en el resto del país la media es de un 23%, y en extrema pobreza tenemos un 9% de la población, cuando en el resto del país la media es un 3%. Esa es la realidad que existe en la provincia de Independencia. Pero nosotros inmediatamente llegamos al Congreso, nos encontramos con que la ley 2801, es una ley que ya data del 2001, y a pesar de que estaba en ejecución, no había logrado tener el impacto específicamente en la parte sur de la frontera, pues nosotros fuimos de los legisladores que lideramos toda esta reforma que se le hizo a la ley 2801, a los fines de crear el marco regulatorio que permita o que motive a las empresas poder instalar centros de producción en toda la franja fronteriza, y por qué no en la región Enriquillo, que de hecho de las 7 provincias que incluye la ley, nosotros tenemos 4 en nuestra subregión, y nosotros lograr crear las condiciones de vida, porque de hecho ya con la instalación de la UAS en Neiva, con la UAS en Barahona y Ucateva, hemos logrado que muchos jóvenes hayan tenido acceso a la educación universitaria. Sin embargo, las fuentes de empleo allá carecen. Esa es la realidad, no tenemos un aparato productivo fuerte.
Ahora estamos en la etapa, luego de ya ser promulgada la ley, extensiva o extendida por 30 años sus beneficios, se convierte en la ley 1221, y con esta ley nosotros ahora lo que buscamos es que el empresariado nacional y que el empresariado internacional pues pueda ir a la zona de la frontera, a la provincia de Independencia, a instalar empresas, y que nosotros tenemos allá gente de mucho trabajo, jóvenes ya preparados, sin embargo no han tenido la oportunidad de acceder a un empleo que permita dignificar su calidad de vida. Nosotros de hecho estamos aprovechando también en el Congreso la disposición que hay desde la gestión pasada, y ahora vemos al presidente de turno enfocado en desarrollar el polo turístico de Pedernales. A los fines, nosotros depositamos una resolución en la Cámara, fue aprobada la semana pasada, donde pedimos al Ejecutivo, el Ministerio de Turismo, crear las condiciones para instalar el circuito turístico de la provincia de Independencia por razones básicas. Nosotros tenemos 3 parques nacionales en nuestra provincia, la Sierra de Bauruco, el Lago Riquillo, la Sierra de Neiva, y sin embargo, aún, a pesar de tener esa riqueza natural, no tenemos un desarrollo en la calidad de vida de la gente. Declarados ambos parques, tanto el Enriquillo como la Sierra de Bauruco, conjuntamente con el Parque Nacional Jaragua, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2002. Pero tenemos entendido que están muy depredados, Sí, es normal por la incidencia de los haitianos en la Sierra de Bauruco, que haya tala para fines de la creación de carbón, pero sí debemos destacar que en los últimos años el Ministerio de Medio Ambiente ha librado una batalla titánica a los fines de lograr que nuestra flora endémica, que de hecho la Sierra de Bauruco representa el 33% de la flora endémica de la isla La Hispaniola, pues pueda mantenerse. Y nosotros ahora, aprovechando, vuelvo y repito, que el presidente ha dispuesto el fideicomiso a través de las alianzas público-privadas para desarrollar el turismo de Pedernales, hemos propuesto que se cree el circuito turístico de Independencia y que dentro de todo este plan de desarrollo se construya el tramo carretero Pedernales-Duvergé. Con el simple hecho de construir ese tramo carretero Pedernales-Duvergé, entonces nosotros garantizamos que el turista que vaya a Pedernales pues disfrute no solo una oferta hotelera de playa, sino que pueda disfrutar de turismo de montaña, el senderismo, pueda disfrutar del turismo del lago. En el lago Riquillo, es importante que nuestros jóvenes sepan, se celebró el primer pacto de paz de América entre el cacique Riquillo y entre el coronel Barrio Nuevo, que representaba la corona española allá por la época de los 1520, 1523, después de 13, 14 años de lucha intestina que hubo en nuestra zona. Y toda esa riqueza cultural, ecológica, natural, conjuntamente con un sinnúmero de factores especiales que se dan en nuestra zona, es la oferta que nosotros queremos vender a ese turista que pueda desplazarse a la región sur, a los fines de que ese flujo de turistas pues pueda dinamizar la economía de nuestra provincia y la oportunidad de que nuestra gente pueda de verdad obtener algún tipo de ingreso. Rápidamente, antes de ir a la pausa, Cádiz, es cierto, bien uno de los periódicos que dice que esta tarde se van a conocer la terna del Defensor del Pueblo y las ternas de la Cámara de Cuentas. ¿Es cierto que está en agenda? Sí, en agenda está el conocer la terna para la Cámara de Cuentas. No, el presidente tiene la potestad de modificar agenda, pedir que el hemiciclo le apruebe la modificación de agenda, y es probable que se quiera conocer el defensor del pueblo. Ingeniero, usted encabeza en la Cámara Baja la Comisión de Energía y Minas, un tema que está en discusión, está en agenda, muchas opiniones, si explotar la minería, los recursos naturales que tenemos, y otros se oponen tajantemente por el tema de la preservación del ambiente, como si no pudieran convivir ambas cosas, es decir, el desarrollo minero de los recursos que tenemos, pero también respetando al medio ambiente. Vimos lo que pasó en Loma Miranda, que se retiró la empresa que quería desarrollarse en una pequeña área, y todos los cuestionamientos que hacen los ambientalistas con respecto a la explotación minera. Como presidente de la Comisión de Energía y Minas, ¿qué opinión le merece? Si tiene una posición con respecto a lo que debe ser el desarrollo minero de la República Dominicana. Gracias por la pregunta. Cada proyecto minero tiene 3 aspectos a tomar en cuenta, que es el aspecto financiero, el aspecto político y el aspecto social. Son 3 aspectos que no se pueden dejar de lado a la hora de tú iniciar un proyecto minero o intentar iniciar un proyecto minero. En el caso de la República Dominicana, nosotros hemos sido bendecidos por la ubicación geográfica, con muchos yacimientos mineros
y posibles yacimientos petroleros y de gas natural. Y como todo país en el mundo, las riquezas deben ser aprovechables, pero cumpliendo con normas de verdad medioambientales para que nuestra vida entonces no se vea afectada, entonces no desarrollar cualquier minería, obtener recursos y al final que la salud del pueblo dominicano se vea afectada. Esa es la realidad que existe en cualquier proyecto. Ahora bien, nosotros, un país en el desarrollo, con un tema de balanza de pago que es conocido por muchos, operando en números rojos, con un 71% del Producto Interno Bruto ya comprometido con la deuda pública, nosotros debemos apostar a desarrollar, a explotar nuestros recursos naturales, mineros, petroleros, de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Y nosotros desde la Comisión esos aspectos los tomamos bastante en cuenta. En el caso, por ejemplo, de Loma Miranda, se han hecho estudios y aparentemente no es posible poder desarrollarlo porque afectaría la vida de las provincias Monseñor Noel y La Vega. Pero, por ejemplo, nosotros en la Comisión estamos conociendo, estudiando hace ya varios meses, el contrato que suscribió el gobierno dominicano con la compañía Apache Corporation Dominican Republic, que es una de las compañías en el ranking de las 50 compañías más grandes en materia petrolera, luego de una ronda que celebró el gobierno, la ronda petrolera que se celebró en el año 2020 y se adjudicó un contrato a esa compañía, y nosotros estamos esperanzados de que en la exploración logremos detectar dónde están las fuentes de petróleo y si es aprovechable para el pueblo dominicano, o en su defecto encontrar gas natural. De nosotros lograr que ese yacimiento, la cuenca petrolera SP2 de San Pedro de Macorís, pues obtenga petróleo en cantidad suficiente para que sea comercial, entonces nosotros lograríamos diversificar la cartera de ingresos del país que tanto lo necesita, y en medio de una pandemia como el COVID-19 que ha afectado la economía del mundo y que nosotros no sabemos todavía las repercusiones que pueda tener de cara al futuro. Se estima que esta crisis económica que vayamos a heredar de esta pandemia sanitaria pues sea una de las peores en toda la historia del mundo y de la humanidad. Entonces nosotros estamos esperanzados en que luego de aprobarse en el Congreso, siempre y cuando se hagan algunos correctivos que nosotros sugerimos como comisión, y luego también de haber estudiado y seguimos estudiando la fórmula de rentabilidad del contrato, para que no nos pase como nos pasó con Barrigor en aquel momento, pues nosotros lograr desarrollar la industria petrolera, que vuelvo y repito, equilibraría bastante la balanza financiera y de pago de la República Dominicana. Entendemos, vuelvo y repito, que tanto este como otros yacimientos petroleros, Ramón, que tenemos en el país, puedan ser en algún momento explotados y que nosotros, como país caribeño, pues podamos entrar al mapa de los países exportadores de petróleo, tanto para nosotros, que sería un gran beneficio por el hecho de que dependemos bastante de los derivados del petróleo, y también por el hecho de la demanda y de la proyección que tiene, por ejemplo, el gas natural, que en los próximos 70 años es un combustible bastante demandado para la industria en sentido general, desde la generación eléctrica hasta la industria per se productiva de cada país. Hablando de generación, Gladys, el tema de Punta Catalina, hemos escuchado al ministro de Energía y Minas que dice que el gobierno no va a recibir de manera definitiva esas plantas por los vicios de construcción, por los problemas que han presentado. Sin embargo, escuchamos al ex administrador Jaime Ariztí Escudero hablando bondades y bellezas en torno a esa planta y acusando de que los problemas que presenta la planta número 2, que está parada hace 2 meses, obedecen al manejo que le ha dado el gobierno actual. Nosotros hemos visto de parte del ministro Almonte una actitud hostil desde que estaban en campaña en contra de Punta Catalina. De hecho, en algún momento, en un medio de comunicación, manifestó que Punta Catalina era un corral de chivo. Y eso es muy, muy preocupante, ahora que es la persona, ¿verdad?, que lidera el Ministerio de Energía y Minas, y por ende el sector energético nacional. Pero la verdad es la siguiente. O sea, nosotros tenemos Punta Catalina, que le costó al pueblo dominicano, que le costó a usted, a Jacqueline, a todos los dominicanos, 2.400 millones de dólares su construcción. Punta Catalina genera
ingresos al Estado Dominicano por venta de energía, unos 250 millones de dólares al año, y entre el ahorro que tenemos justamente en la compra para las genera unos 250 millones de dólares más en total, entre 450 y 500 millones de dólares al año en ganancia. Esa es la realidad latente que tenemos con Punta Catalina. Ahora, ¿a qué obedece la actitud del ministro Almonte? Y en eso coincido con Jaime Aristo Cudel, en que se está tratando, según la hipótesis que manejamos, de desacreditar Punta Catalina, que de hecho representa el 30% de la generación eléctrica del sistema interconectado nacional, a los fines de vender a un precio de vaca muerta. Y cuando nosotros aprobamos el presupuesto nacional del 2021, pues en uno de los capítulos vimos que los ingresos por capitalización, o sea, por venta de acciones del Estado, había unos 87 mil millones de pesos. Si se pretende vender Punta Catalina a ese precio, pues nos van a tener en contra y el país va a saber cuál es la realidad, porque Punta Catalina debe venderse en caso de que decida el presidente y está a toda potestad, siempre y cuando nosotros como legisladores aprobemos la venta de dichas acciones, anda rondando los 150 mil millones de dólares. Esa es la realidad. De pesos, ¿no? De 150 mil millones de pesos, perdón, 150 mil millones de pesos. Esa es la realidad. Ahora bien, nosotros como poder del Estado, primer poder del Estado, y dentro de nuestro rol de fiscalización, no vamos a permitir, y en los próximos días de no ponerse en operación Punta Catalina, pues vamos a citar tanto el ministro como el administrador de dicha planta al Congreso a que nos expliquen por qué razón hace 2 meses Punta Catalina dio un fallo en la turbina 2, todo apunta, y según han dicho las compañías involucradas en la construcción, a que hubo una deficiencia en el manejo, y de hecho el superintendente de operaciones, el superintendente de mantenimiento y otros técnicos especializados, que el gobierno dominicano, que el país gastó dinero en esos recursos humanos para capacitarlos y que estuvieron liderando toda la fase de construcción y arranque de la planta, hayan sido cancelados, crea mucha suspicacia. ¿Y cómo va a ser que una planta que todavía inclusive está en fase de garantía, tú vas a cancelar el personal técnico capacitado para operar dicha planta? Entonces deja mucho que decir, Ramón, y esa es la verdad. Y nosotros no quisiéramos que obedeciera a un plan macabro, caramba, de que el dinero del pueblo se la pide de esa manera y que Punta Catalina obedezca a estar objeto de destrucción a los fines de venderla o a los fines de favorecer a sectores ligados a la generación eléctrica, porque justamente Punta Catalina es la generadora que más barato vende energía al sistema, lo está vendiendo un promedio de 6, 7 centavos de dólar el kilovatio hora, y sin embargo el resto de las plantas andan rondando de 10 a 14 dólares, 10 a 14 centavos de dólar el kilovatio de generación. Entonces nosotros no quisiéramos pensar que eso obedece a favorecer a sectores interesados en el sector, valga la redundancia. Sí, finalmente de mi parte, ingeniero, ¿cómo está la provincia con relación al COVID? Si ya han sido vacunados, si tiene muchos casos, ¿cómo ha sido la atención? ¿Qué nos puede compartir? El gobierno justamente está llevando a cabo el proceso de vacunación, inició con la parte médica, ya los envejecientes adultos por encima de 70 años, está trabajando con la parte del sector magisterial, y de verdad que le estamos dando un voto de confianza al gobierno en cuanto al manejo de las vacunas, con el tema de tipificar o segmentar la población más vulnerable y dar la prioridad necesaria. Eso es lo que se está viviendo ahora ya. De hecho, hoy mismo está la gente acudiendo a los lugares designados a los fines y esperamos que en los próximos días, con el 1 millón de vacunas, llegada de China, pues se siga avanzando en todo el proceso de vacunación a los fines de que logremos inmunizar a la mayor cantidad de la población dominicana. ¿Por usted no ha tenido una alta tasa de infectados ni de fallecidos? En principio sí, ya luego, por la misma inmunidad de la propagación del virus, fueron descendiendo los niveles de positividad, y ahora ya con las vacunas entrando en acción, pues garantizamos que una población pequeña como la nuestra pues pueda quedar inmunizada en un corto tiempo. Finalmente, Gadis, ¿tú favoreces la verja o el muro? Claro que sí, y explico por qué.
Nosotros que vivimos en la frontera, vivimos a diario la realidad que tenemos una frontera abierta, una frontera donde el haitiano sin ningún tipo de imposibilidad cruza al territorio dominicano, y nosotros nos hemos visto, de hecho, amenazada nuestra soberanía en muchos aspectos: el trasiego de narcóticos, el contrabando per se, y todo el tema contrabando de armas, en fin, que nosotros con un muro divisorio, y no quiero que se entienda que somos, ¿verdad?, anti-haitianos, pero somos países diferentes, ellos tienen una ideología, nosotros tenemos otra, ellos tienen un interés, nosotros otro. Y de hecho el pueblo dominicano durante años ha sido un gran benefactor de los haitianos, y sin embargo hemos visto ataques indiscriminados contra la República Dominicana. Pero volviendo al tema del muro, entendemos que con el muro controlaremos bastante y facilitaríamos las tareas del CEFRON, del Ejército, de controlar la inmigración irregular e ilegal de haitianos, caramba, que le cuestan al Estado Dominicano en materia de salud cientos de millones de pesos al año, tan solo con las parturientas. Esa es la realidad que tenemos. Cádiz, muchísimas gracias por tu participación, magnífico debut, muy bien, muy preparado, te esperamos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, Ramón, a Jacqueline Morel, por la oportunidad, y de verdad que ha sido un gran placer poder llegar a cada uno de los hogares dominicanos a través de este medio. Muchísimas gracias. Bien, esta entrevista, al igual que todas las entrevistas... Gracias, éxitos. Esta entrevista, al igual que todas las entrevistas, en minutos estará en nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN, y también está en el periódico Hoy, va a estar en el periódico Hoy a partir de la media mañana. Usted busca hoy.com.do, y si no pudo ver la entrevista y los comentarios completos, ahí tiene la oportunidad. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.